disminuye el patrón en B. Lo mismo pasa con el recto lateral. Existen también transposiciones en este caso, hablando principalmente de un patrón en A. Eso con respecto a los horizontales, que pues digo, no es como tal el tema. Vamos a enfocarnos un poco más en los verticales, con las transposiciones que se pueden dividir en una transposición completa o parcial del tendón, ¿ok? Déjame ver, es que siguen admitiéndose, y como ya no es el Zoom Premium, no sé cómo configurarlo para que me deje aparecer a mí, para admitirle a los que van entrando. Pues bueno, estos tienen indicación en los rectos verticales cuando principalmente se presenta una alteración o una parálisis en cualquier músculo recto. En la bibliografía en general se tiene que más frecuentemente se realizan cuando existe una parálisis del recto lateral, como se ve en la imagen A. Aquí existe una transposición completa del tendón, como podemos ver en la parte completa, perdón, el tendón o la transposición completa del tendón en el recto superior, en la parte de arriba, y del recto inferior en la parte de abajo. Se reseca el músculo completamente el tendón y se transpone en un sitio adyacente a la inserción del tendón del recto lateral, en este caso, la porción inferior del recto superior a un sitio adyacente de la inserción superior del recto lateral y a la inversa con respecto al recto inferior. Esto para compensar o con la intención de compensar las funciones del músculo parético, que en el caso de este ejemplo, insisto, es el recto lateral. Ahora, con respecto a los rectos horizontales, que es lo que comentábamos, no solamente tienen la indicación en los patrones alfabéticos que previamente comentamos, sino también en algo que encontré que se llama o se conoce como parálisis del doble elevador, que es una parálisis del oblicuo inferior y del recto superior, o más bien del recto superior con o sin parálisis del oblicuo inferior, que es donde, al menos en eso encontré, que es de las principales indicaciones para realizar estas transposiciones, como se ve en la imagen B. Esta técnica, o quien la publica, quien la describe, se llama NAP, o por ende mismo la técnica se llama la técnica de NAP de la parálisis del doble elevador, donde se transposiciona completamente el tendón de los rectos horizontales a una inserción adyacente o a un sitio adyacente a la inserción del tendón del recto superior, para tratar de paliar las funciones del músculo parético, que en este caso es del recto superior principalmente. Vamos a hablar con nombre propio de algunas técnicas de transposición. Ya en este caso, seguimos con respecto a las transposiciones completas del tendón. Más adelante vamos a ver que existen otras dos técnicas que se encargan de hacer una transposición parcial con las ventajas que esto conlleva, como mencionaremos más adelante. Ahora, con respecto a las técnicas de nombre propio con la transposición completa del tendón, tenemos dos principales, la de Foster y la de Buckley. La de Foster es la que vemos aquí, donde se supura parte del músculo transpuesto a la esclerótica, como vimos previamente. A diferencia de la de Foster, la de Buckley va a ser lo mismo, nada más que la sutura no va a ser, o el anclaje no va a ser directamente sobre la esclera, sino sobre los vientres del músculo recto lateral, como es en este caso. Y como lo hemos visto y mencionado previamente, las principales indicaciones de realizar esto, generalmente, si bien pueden ser en cualquier recto, las principales son con el recto lateral. Esto, hablando de la técnica de Buckley, que es esta segunda imagen, se cree o se postula que tiene una función compensadora del músculo parético en cuestión más importante o más, digamos, poderosa que la técnica de Foster, al realizar un anclaje directo sobre el músculo, incluyendo algunas fibras tendinosas. Con respecto a las transposiciones parciales, tenemos dos principalmente, la de Hummelsheim y la de Jensen. La transposición parcial, hablando de la Hummelsheim, la técnica original era suturar porciones de recto superior e inferior al recto lateral directamente su inserción. Actualmente la técnica se describe suturándolas a la esclerótica adyacente a la inserción del tendón del recto lateral. La mayoría de estas técnicas, no lo mencioné previamente, me lo recuerda en esta diapositiva, se realiza si bien en un sitio adyacente a la esclera de la inserción del tendón del músculo en cuestión. Se habla también de que para sinergizar o mejorar aún más la función compensadora se tiene que realizar un anclaje de dichos músculos de manera un poquito más posterior. De algunas bibliografías comentaban 8 milímetros por detrás del borde más
superior de la inserción del tendón, otros que tiene que ser mínimo de 10, como es en esta diapositiva, en este caso de esta referencia bibliográfica. Aquí podemos ver la diferencia de estas con la de Foster y la de Buckley, donde se hace una sección longitudinal del tendón y del vientre del músculo a transposicionar, en este caso recto superior y recto inferior, para transposicionarlo pues a un sitio adyacente, como ya lo comentamos, del músculo parético. Esto se hace con la finalidad de respetar las arterias iliares anteriores. Esto, pues, evidentemente, y como ya lo hemos comentado, Dani comentó algo al respecto en la clase previa, para tratar de paliar o de disminuir el riesgo de isquemia del segmento anterior. Estas técnicas, pues, en ese sentido son más novedosas que las previamente descritas, y lo mismo con la de Jensen. Es una alternativa a la transposición completa, como se describió como la de Hummelsheim. Igual vemos que comparte con la de Hummelsheim una sección longitudinal en los músculos rectos superior e inferior, pero también, como en el caso de este ejemplo de la imagen, una sección longitudinal en el recto lateral. Aquí no va a ser un anclaje como tal esclera, sino se unen las porciones temporales de los rectos superior e inferior al recto lateral con sutura no absorbible 6-0. Esto también, disminuye el riesgo de la isquemia del segmento anterior, pero también por lo mismo puede dar el lujo de trabajar con cierta mayor seguridad en otros músculos, en dado caso que estos estén afectados también. Ahora sí, con respecto a las técnicas del oblicuo superior, vamos a dividirlas en que existen técnicas debilitantes y técnicas reforzantes, ¿ok? Vamos a iniciar con las técnicas reforzantes, no sin antes mencionar previamente la técnica de disección y de aislamiento del tendón, al menos en este caso el músculo oblicuo superior. Lo mismo vamos a hacer previo a la descripción de las técnicas que existen con el oblicuo inferior, para, digamos, saltarnos y hacerlo un poquito más práctico a la descripción de las técnicas, ya sabiendo cuál es el proceso o el procedimiento previo para aislar de manera adecuada el tendón de los músculos en cuestión a mencionar. En el caso del músculo oblicuo superior, la incisión se realiza en el fornix temporal hacia el recto superior. Se engancha, como lo vemos en la imagen B, el recto superior con un gancho de Jameson, que es lo que describe la bibliografía, para aislarlo de mejor manera. De igual manera, ya posteriormente se retira el blefaroestato para, con un espéculo por el retractor de desmarres debajo del atenon, exponer de mejor manera el oblicuo superior. También se mencionaba en el Romero Apis una estructura tendinosa llamada frenulum. Esto también se tiene que disecar. Son estructuras o fibras tendinosas que se comparten entre el recto superior y el oblicuo superior para una mayor disección y una mayor exposición del tendón de dicho músculo. Una vez que se realiza esto, pues se identifica o se trata de buscar el tendón del oblicuo superior, la cual la describen de forma transparente, en forma de abanico, localizada temporal al vientre del recto superior. Y por último, pues el enganche del mismo, ¿no? Para precisamente exponer el sitio de trabajo en este tipo de técnicas que vamos a describir. Ahora, con respecto a las técnicas debilitantes, la bibliografía maneja principalmente 4: la fasciotenectomía, la tenectomía parcial posterior, la tenotomía tangencial y el retroceso. Las indicaciones principales, pues si bien estas comparten muchas de las indicaciones, se pueden utilizar en algunas de ellas de manera diversa. Sí vamos a mencionar un poquito más particular cuáles son las que tienen una mayor fuerza debilitante y por ende de corrección del estrabismo en cuestión. Sin embargo, en términos generales, se indican para parálisis del cuarto par, con hiperfunción del oblicuo superior contralateral, el síndrome de Brown congénito leve, con limitación de la elevación en aducción, el estrabismo sin patrón en A mayores o iguales a 10 dioptrías. Esto es muy importante, ya que es una de las principales indicaciones para realizar esta, y que dependiendo de la severidad, en muchas ocasiones esto es lo que hace que elijas una técnica o la otra. La hipertropia en abducción y la diplopía vertical y la sobreacción del oblicuo superior asociado a estrabismo horizontal, la cual es otra de las principales indicaciones. Con respecto a esto, pues bueno, no puse videos, la verdad, porque los que encontré eran un poquito más cruentos, no se veía del todo bien el aislamiento del músculo, etcétera. Entonces decidí utilizar imágenes igual, para hacerlo un poquito más didáctico en ese sentido. Empezando la descripción de la fasciotenectomía, esa está indicada en
patrones en A o en hiperfunciones que describen, bueno, hablando del patrón en A, de mayores de, o sea, severas, mayores de 20, 30 dioptrías, y en hiperfunciones de más 3 o de más 4. En esta consiste, evidentemente, lo que ya comentamos, aislar el tendón, hacer una adecuada disección, pero separarlas con las pinzas mosquito para posteriormente realizar una disección hacia nasal con un posterior corte del tendón en dicha porción. Se corta el tendón y en la porción temporal, liberándolo como se ve en la última imagen. Se realiza una sección progresiva del tendón y de la vaina para precisamente realizar con esto una función debilitadora del músculo. Aquí lo mismo, se aísla, se separa adecuadamente el músculo recto superior con respecto al tendón del oblicuo superior para una posterior extirpación de un segmento del tendón del oblicuo superior en la fasciotenectomía después de haber realizado una disección adecuada, tanto del ateno como del músculo. Ahora, la tenectomía parcial posterior, esta es de las técnicas, de las 4 descritas, la que menos fuerza debilitadora tiene, teóricamente, debido a que no se secciona gran parte del, como en la técnica previa o en las técnicas posteriores, que vamos a ver en las próximas diapositivas. Aquí se realiza un corte longitudinal después de enganchar el oblicuo superior y de colocar las 2 pinzas en mosquito, un corte transversal del tendón próximo a su inserción, abarcando aproximadamente 3/4 partes de la anchura, no completa como se ve en la técnica pasada, para posteriormente realizar un corte longitudinal como se ve acá, para finalmente tratar de formar el triángulo, tal cual es la forma que describe en la que se debe realizar la tenectomía parcial posterior. Entonces, en resumen, realizar el corte transversal de 3/4 partes del grosor del músculo, realizar un corte longitudinal en dirección hacia o hacia la tróclea y, por último, ya por terminar de dividir o de seccionar el músculo, realizando así o consistiendo así la técnica de tenectomía parcial posterior. Esta pues está indicado en hiperfunciones menos severas y en patrones en A pues de leves a moderados, no tan importantes, a diferencia de otras técnicas como la anterior. Ahora la tenotomía tangencial, en esta pues similar a la primera o a la previamente descrita de la fasciotenectomía, está también indicada en hiperfunciones severas. No encontré como tal alguna indicación en particular con respecto a esta técnica. Aquí se realiza un corte tangencial del tendón próximo a su inserción, abarcando toda la anchura, a diferencia de la técnica previa, y liberando de manera total el tendón. Ahora, retroceso del oblicuo superior. Se describe que es la técnica, junto con la primera de la fasciotenectomía, que más poder debilitador tiene sobre este músculo, es decir, es en casos más severos de hiperfunción. Aquí se realiza una incisión, un paso de sutura en la porción anterior, cerca de la inserción escleral, a unos 2 a 4 milímetros de la misma. Posteriormente se realiza una resección del tendón para posteriormente ya, o finalmente más bien, relocalizarlo, resituarlo en la esclera 2 o 4 milímetros por dentro del borde interno del recto superior, más o menos como se describe tanto en el Romero Apis como en el Ferris, a 12 milímetros mínimo por detrás del limbo. Aquí vemos cómo se realiza la sutura, es lo que les comentaba un poquito, como que no se veía claramente las imágenes o se alcanzaba a delimitar muy bien el tendón. Sin embargo, pues evidentemente ya lo último, que son los últimos pasos, que son los que se ven más claramente, ya se observa el tendón del oblicuo superior en la imagen en D anudado en la esclera, que es la posición que debe alcanzar, con respecto al recto superior, es decir, en una posición más interna, más nasal con respecto a dicho músculo, que es el sitio en el que debe acabar con respecto a este músculo, y como se describe en la técnica del retroceso. Ahora, con respecto a las técnicas reforzantes, las indicaciones particulares son a la parálisis del cuarto pal y la diplopía torsional. Aquí, a diferencia de la anterior, de las debilitantes, se describen principalmente 2, el plegamiento y la técnica de Harada Ito. En la del plegamiento, pues si bien tiene metas funcionales específicas, que igual se logran con la de Harada Ito, no se logra una corrección de la exciclotorsión tan importante, o lo que es lo mismo, cuando hay grados de exciclotorsión secundarios a la parálisis del cuarto par, o sea que eso es lo que genera,
se requiere sí o sí de realizar la técnica de Jaradaito para una adecuada corrección, para eliminar la hipertrofia de mejor manera y para mejorar la exciclotorsión en la posición primaria de la mirada, con todas las mejorías sintomáticas que esto puede conllevar, como la reducción de la postura compensadora y la mejora de la visión binocular. El plegamiento, pues tal cual se realiza un pliegue tendinoso en la zona temporal del recto superior, se pasa una sutura doble armada transversalmente a unos 10 a 12 milímetros de la inserción escleral, un tanto alejada, a diferencia de las técnicas previamente descritas, para posteriormente pasar dichas mismas agujas, ahora sí, en un sitio muy cercano o adyacente a la inserción del tendón de dicho músculo, para posteriormente realizar la anodación final de estos pliegues, y realizar como tal el plegamiento del oblicuo superior. Vemos aquí muy bien la exposición del tendón del oblicuo superior, un adecuado aislamiento con respecto al recto superior. Y pues bueno, las suturas con la sana en el tendón del oblicuo superior generan completaría el procedimiento de plegamiento del oblicuo superior. Y con respecto a la técnica de Jaradaito, ese es el procedimiento clásico, que es el que se describe en esta imagen. Esta es una vista superior de un ojo izquierdo, donde podemos ver el recto superior, ya habiéndose aislado el oblicuo superior, con la localización de recto lateral, que es el músculo con el que se va a relacionar. Aquí lo que se realiza, pues desde luego ya es un adecuado aislamiento, se realiza la separación de una cuarta parte de las fibras musculares y tendinosas del oblicuo superior, alejándolas 6 a 8 milímetros de su sitio de origen y anclándolas a 8 milímetros del borde superior del recto lateral, para posteriormente, ya estando con un anclaje en dicho sitio, transponerlas con respecto al recto lateral y así pues mejorar la función reforzante del músculo. Con respecto a las técnicas de traslación del oblicuo superior, seguimos con estas. Las únicas
peritomía superior es una muy buena opción y la identificación de la parte nasal es adecuada. Recuerden que el oblicuo inferior, perdón, el oblicuo superior está por debajo del recto superior, o sea, lo está abrazando el recto superior. Y una forma muy interesante de identificarlos es que el tendón del oblicuo superior se ve como anacarado, como un abanico, y están prácticamente con la dirección que ya sabemos que son prácticamente perpendiculares a lo que es el recto superior. Y otra de las formas de identificarlo es pasar un gancho sin oliva en donde creemos que están todas estas fibras y se sienten así como cuerditas transparentes, anacaradas. Y estas son las que ustedes van a trabajar. En la fasciotenectomía pues es muy fácil, nada más cortas distal y lo proximal y lo sueltas. Y recordemos que como es un tendón, no tiene vasos sanguíneos y normalmente lo cortas y vas a ver que no sangra y lo sueltas. Si empiezas a hacer cortecitos pequeños para como corroborar que no se trate del recto superior, si empiezas a ver que sangra, entonces esto, tengan cuidado, puede ser el recto superior. Y en las imágenes que estuvieron en las diapositivas pasadas, había una en donde justo los ganchos te permitían identificar muy bien las fibras que son del recto superior y los del oblicuo superior. Y prácticamente una vez que ustedes separan e identifican estas estructuras, ya tienen la cirugía del otro lado. Nada más quería agregar eso. No sé si gustas continuar. Dani, muchas gracias. Ya se ve también, ¿verdad? Sí, ya se ve. Muy bien. Pues ahora con respecto a las técnicas de traslación del oblicuo superior, estas igualmente son consideradas técnicas debilitantes como las primeras 4 que se describieron. ¿Okay? La verdad es que no encontré una indicación particular para preferir entre las técnicas de traslación o las debilitantes previamente descritas, cuando realmente pues son pues van enfocadas o pueden ir enfocadas para un mismo propósito, ¿no? Que es mejorar la hiperfunción del oblicuo superior en este caso. Para este fin existen 3 técnicas principales, son la de Jackson, la de Villaseñor Díaz Bringas y la de Scott. Vamos a ver cada una de estas 3. De igual manera, pues también las indicaciones son pues, prácticamente las mismas, según o de acuerdo a lo que yo leí, con respecto a las debilitantes que se describieron previamente. Muy bien, ahora con respecto a la técnica de Jackson, esta se realiza una disección hasta la tróclea, lo conocen igual como una trocleotomía. Se realiza la disección hacia nasal, o sea, hacia el sitio de localización de la tróclea, se desprende el tendón a dicho nivel y se realiza un reposicionamiento del músculo a nivel de un sitio adyacente a la inserción del tendón del recto medial, como vemos en la imagen. Al final va a quedar un sobrante que se tiene que recortar teóricamente de aproximadamente unos 20 milímetros para quedar finalmente como se ve en la imagen, en la imagen D. Con respecto a la técnica de Scott, pues bueno, lo mismo, el adecuado aislamiento del músculo, la desinserción completa, aquí sí, con una previa colocación de sutura doble armada, para posteriormente recolocar o reposicionar el músculo en un sitio que no se especificaba, pero con una distancia exacta, pero que se encuentra entre el recto superior y el recto medial, como vemos al final de la imagen. Entonces, primero pasar una sutura doble armada en un sitio adyacente a la inserción del tendón del oblicuo superior, para posteriormente reposicionarlo a nivel o entre el recto superior y el recto medial, como se ve en esta imagen. A diferencia del anterior, pues en esta evidentemente, así como veremos en las anteriores, se respeta la tróclea. Por último, la de Villaseñor Solares Díaz Bringas. En esta igualmente se coloca una sutura doble armada en un sitio adyacente o cercano a la inserción del tendón del músculo oblicuo superior para finalmente realizar una resección completa del tendón por detrás de las suturas previamente colocadas. A diferencia de los anteriores, en esta sí va a haber una relación estrecha con respecto al músculo recto medial, ya que se va a volver a reposicionar el músculo
justo por debajo, unos 2 milímetros por debajo de la inserción del tendón o del borde inferior de la inserción del tendón del recto medial. Previo a esto se refiere que se colocan unas suturas a nivel del recto medial para contener de mejor manera o estabilizar el paso del oblicuo superior por debajo de dicho músculo. Esta de todas las técnicas previamente descritas, hablando de las traslaciones, esta es la que tiene mayor poder, digamos, correctivo con respecto o comparado con respecto a las anteriores, es decir, tiene una fuerza más debilitadora del músculo. Ahora, con respecto a técnicas quirúrgicas del músculo oblicuo inferior, no sé, Dani, si quieres, antes de que pase a esto, continúo o me paro un segundito. Sí, no, sí, por mí no hay problema que continuemos, a menos que tengan alguna duda de lo que hemos visto, de las transposiciones y del oblicuo superior. ¿Se siguen usando las 3 técnicas? Sí, aunque cada vez es un poquito menos. Vas a ver que los estrabólogos normalmente como que entre ellos se discuten en cuál es la mejor, pero siempre van a decirte que la que el cirujano se sienta más convencido de usar es la ideal. Y habitualmente cuando una patología puede tener varias como técnicas quirúrgicas es porque realmente ninguna ha demostrado superioridad sobre la otra. Entonces es mucho de escuelas, de cuál te enseñen es la que tú vas a realizar al final del día. Muy bien, pues bueno, continuamos. Y sí, efectivamente, pues es lo que refería de las 2 bibliografías que principalmente consulté para estas diapos, para esta presentación. Sí coinciden mucho en eso, en que no tienen como tal quizás alguna indicación en particular, sino más bien va en función o en relación a lo que el cirujano prefiera. Muy bien, ahora con respecto a las técnicas quirúrgicas del músculo oblicuo inferior, de igual manera como lo hicimos con el oblicuo superior, aquí empezar con ciertas particularidades de la localización y del cómo se puede aislar dicho músculo. Aquí, a diferencia del músculo oblicuo superior, se requiere de una sutura de tracción, generalmente, como lo menciona en la bibliografía, para rotar el ojo hacia una dirección superonasal y así exponer el sitio donde se va a trabajar, el sitio donde se va a hacer la incisión, que es al nivel del fornix inferotemporal, a 8 o 9 milímetros del limbo. Se va a enganchar el recto inferior y el lateral con unos ganchos de Jameson para posteriormente colocar, así como en el oblicuo superior, el retractor de desmarres por debajo del atenon para aislar de adecuada manera este músculo con respecto a los demás. La adecuada identificación de ciertas estructuras para una adecuada posterior disección de la grasa orbitaria y de la membrana intermuscular hasta la inserción, que esta sería un equivalente del frenum del oblicuo superior, es decir, son ciertas fibras tendinosas que comparten el recto inferior y el lateral con respecto al músculo oblicuo inferior, para finalmente llegar al sitio de trabajo principal, ¿no? Que es el tendón en este caso, el músculo oblicuo inferior. Con respecto a las técnicas debilitantes, yo había encontrado, son 4 principales, pero en el caso de este músculo, a diferencia del oblicuo superior, no encontré mucha información con respecto a técnicas reforzantes, así como si lo encontramos del oblicuo superior, ya que su utilidad y su uso pues es de causa extraordinaria. No sé si más adelante nos quisieras comentar algo más adelante, Dani, mientras voy a comentar con respecto a las indicaciones de estas técnicas debilitantes. Generalmente pues son por hiperfunción del oblicuo inferior, con estrabismos en patrón en B, en este caso, evidentemente. Sí existen ciertos procedimientos o ciertas técnicas que se utilizan o tienen alguna indicación en particular, como es la transposición anterior, que es la técnica de elección en caso de haber desviación vertical disociada, y también la parálisis del oblicuo superior, donde se prefieren un retroceso o una miectomía, sobre todo cuando la parálisis es muy importante. Los objetivos quirúrgicos, pues reducir la hipertrofia en posición primaria, adaptar el cambio de visión binocular única y disminuir la tortícolis compensadora, como también era en parte las metas o los objetivos quirúrgicos del oblicuo superior, hasta cierto punto. En esta pues, se describen igualmente 4, la miotomía marginal triple, el retroceso, la miectomía y la transposición anterior. Con respecto a la miotomía marginal triple del oblicuo inferior, esta se menciona que de las 4 es la técnica que menos aporta con respecto a al debilitamiento que se
que se ejerce sobre el músculo oblicuo inferior, con diferencia de las otras tres. En esta se va a realizar con una pinza de Martínez Oropesa, como lo describe en el Romero Apis, que es esta pinza que tiene o se caracteriza por tener una ranura justo en medio, que separa a las dos pinzas que siguen para soporte, pero también para fines técnicos en esta técnica, que va a servir en el primer sitio donde se va a realizar una electrocauterización, justo en el borde medio o en el sitio margen medio del músculo, como lo vemos en la imagen B, y posteriormente las otras son en la misma dirección a la que se colocó la pinza, por los lados, uno en el borde más temporal y el otro o superior y el otro en el borde más inferior del músculo, para finalmente tener un aspecto similar a como se ve en la imagen de dicho músculo y debilitarlo de manera parcial y no tan importante como en las otras técnicas que describiremos posteriormente. Muy bien, con respecto al retroceso del oblicuo inferior, en estas pues ya es para hiperfunciones más importantes y también pues para patrones alfabéticos en B también mayores de 20 dioptrías, es decir, un poquito más importantes que la previamente descrita. Tanto el retroceso como la miectomía pues tenían la indicación particular de la parálisis oblicuo superior ipsilateral, cobrando especial importancia en este tipo de situaciones. Aquí pues tal cual es el retroceso de la inserción, es colocar el músculo previa colocación de una sutura doble armada, realizar la resección del músculo para reposicionarlo en un sitio contiguo o en un sitio localizado entre el recto lateral y el recto inferior, como se ve en la imagen, y posteriormente o finalmente ya anclarlo al esclera para obtener un resultado más debilitador. Ahora, con respecto a la miectomía del oblicuo inferior, se realiza la punción o la presión con las pinzas de mosquito de esta manera. Se recomienda, ya una vez que se aísla el segmento medio del músculo, realizarlo con cauterio, precisamente para un mejor control de la hemorragia, una mejor hemostasia. Aquí podemos ver cómo se está aislando de manera adecuada el oblicuo inferior cerca de su inserción, para posteriormente, como se ve en esta imagen esquemática, realizar el corte o la miectomía propiamente dicha en el segmento medio, insisto, idealmente con un cauterio para un mejor control hemostático. Y ahora con respecto... Perdóname, con las mosquitos, cuando no tienen la oropesa, las pueden usar muy bien para poder hacer estos cortecitos chiquitos. Y vean en la imagen de la figura 9.7 cómo se observan muy bien las fibras musculares. Entonces, cuando ya tienen como este feeling, ya saben hacer muy bien el corte donde tiene que ser en la conjuntiva. Y con unas pincitas van buscando hasta que encuentran así como unas fibritas de músculos de pollitas y muy bonitas. Ahí es donde ustedes ya empiezan a meter su ganchito sin oliva hasta que empiezan a agarrar todas las fibras. Tengan cuidado porque muchas veces sucede que algunas fibras se pueden quedar como entre ocultas en la conjuntiva. Entonces, cuando ya ustedes piensan que ya agarraron bastante o todo el oblicuo inferior, con las pinzas traccionan un poquito el oblicuo inferior y van buscando nuevamente fibras entre lo que es la conjuntiva. Si encuentran más, pues las intentan agarrar para que tengan completamente todo lo que es el oblicuo inferior. Pero está muy bien. Y la otra opción es que pues si no tienen las de Martínez, las pinzas de Oropesa, pues con las mosquito, para que se aplane y se planche bien esas flores y así nada más van haciendo cortes chiquititos. Muy bien. Ahora, con respecto a la transposición anterior del oblicuo inferior, esta tiene la indicación particular en los casos en que se presente la desviación vertical disociada. Esta técnica consiste igualmente en pasar una sutura doble montada muy cercana al nivel de la inserción del tendón del músculo oblicuo inferior, para posteriormente realizar una resección completa y reposicionarlo. Pues aquí en esta se mencionan dos técnicas diferentes dependiendo de la preferencia del cirujano. Una, la de Elliott-Nankin, donde vemos en la imagen C, la sutura o el anclaje se realiza a nivel de la inserción del recto inferior, a nivel escleral, incluso compartiendo alguna de las fibras tendinosas en la inserción. Y la de Mims-Hood, que esta se realiza de manera
Se localiza la inserción 2 a 3 milímetros por arriba del borde superior del tendón del recto inferior. Esta última, que es la de Mims-Good, comparada con la de Elliott-Nankin, si bien pues, las preferencias son de, como dice Dan, de escuelas o dependientes del cirujano, se postula que esta última tiene una función correctora más importante para el fin en el que se utiliza, que es el DBD, principalmente. Y pues bueno, antes de pasar a las complicaciones, no sé si quieras comentar algo, Dani, ya es la última parte de la presentación. No, me pareció bastante adecuado lo que comentaste. Y yo creo que aquí insistiría nuevamente en que en la cuestión de las técnicas quirúrgicas de estrabismo, cuando ya tienes el músculo entre tu sutura, prácticamente puedes hacer lo que tú quieras con él, o entre tus ganchos. Entonces, aquí como que el miedo que da es que qué va a pasar si de pronto se te libera o se te va o algo así, pero no pasa nada, lo pueden dejar como una miectomía o una fasciotenectomía, o si lo tienen amarrado en las suturas, pues sean cuidadosos en no cortar estas y poderlos hacer las transposiciones que ustedes gusten. Aquí la importancia también es que sepan localizar bien dónde están los músculos y hacer completamente la visualización de ellos. Si tienen la duda de si están frente a un oblicuo o hacia un recto, pues entonces con los ganchos empiecen ustedes a localizar su anatomía. Si tienen la duda en esto, pues pueden localizar el oblicuo, perdón, el recto inferior y luego localizar el oblicuo inferior. Pero poco a poco se van a ir dando cuenta que no es tan difícil y que el músculo es muy noble. Mientras pues no se libere, pues ustedes pueden trabajar con él haciendo realmente lo que quieran, debilitarlo, reforzarlo, transposicionarlo. Y algo que también es característico de estrabismo es que casi, bueno, difícilmente consigues como algo 100% hacia la ortoposición. Mientras disminuyas pues la desviación a unas menores de 10 o 15 dioptrías prismáticas, ya se considera un éxito y estéticamente también les va muy bien. Por eso si tienen una desviación pequeña, consideren muy bien si lo van a operar o no. No sé si haya alguna duda para el doctor o para mí de lo que hemos visto hasta ahorita. Muy bien, pues creo que seguimos entonces. Muy bien, ya es la última parte, la de algunas complicaciones que se pueden ver incluso transquirúrgicamente, pero sobre todo en el posoperatorio inmediato, como es precisamente el DELEN. Como bien sabemos, es un adelgazamiento localizado corneal con una excavación superficial característicamente. Se debe a la deshidratación o la evaporación de la córnea en dicho sector. Generalmente ocurre en un abordaje limbal, más frecuentemente que los no limbales. Y la frecuencia se presenta, pues, como ya comentamos, principalmente en el periodo posoperatorio inmediato, es decir, en las primeras 2 semanas aproximadamente. Generalmente, pues evidentemente el manejo es de manera conservadora en la gran mayoría de los casos, lubricantes y en ciertos casos, pues desde luego cuando ya hay perforación o alguna otra complicación a nivel corneal, más allá del DELEN propiamente dicho, pues se puede requerir incluso alguna técnica quirúrgica. Con respecto al avance de la plica semilunar, que es como vemos en esta imagen, puede generar sí alteraciones funcionales, pero principalmente sintomáticas en el paciente y sobre todo también estéticas. Generalmente se ve tal cual en la foto como un pliegue conjuntival prominente dirigido hacia el limbo y la causa es precisamente la sutura accidental de la plica en lugar del colgajo conjuntival en el sitio adyacente donde se está trabajando, lo cual tal cual desplaza o avanza como lo ponemos aquí en la diapositiva, la placa semilunar con dirección limbal. Con respecto al granuloma piógeno o piogénico, esa es una lesión rojiza vascular que característicamente se presenta en el sitio quirúrgico. La causa pues, es una proliferación vascular reactiva inflamatoria posoperatoria. Generalmente el tratamiento es conservador principalmente o de inicio sería así, con esteroides tópicos de inyección y evidentemente si no responde, pues se realiza la excisión, sobre todo si es sintomático. El curso, pues también, si bien la mayoría de las ocasiones se opta por iniciar tratamiento esteroideo, puede tener una resolución espontánea. Ahora, con respecto al quiste de inclusión epitelial, pues también genera ciertas molestias en el paciente, no solamente estéticos, sino también con síntomas o molestias como sensación de cuerpo extraño.
Estos son quistes que incluyen células epiteliales en el sitio donde se trabaja. Se generan principalmente en los sitios donde hubo manipulación escleral, los sitios de nueva inserción de los músculos, donde se realiza la colocación de puntos de sutura, etc. Con respecto a su evolución, son de crecimiento lento y suelen ser asintomáticos a menos de que sean de mayor tamaño. Y por último, pues bueno, el tratamiento es decisión quirúrgica o técnicas mínimamente invasivas, aunque realmente también puede tratarse de manera conservadora en un principio, aunque estos, a diferencia del granuloma, según lo que yo encontré, pues no tienden tanto a resolver espontáneamente a diferencia del anterior. Con respecto a alguna de las complicaciones intraoperatorias, esta es de suma importancia, que es la perforación escleral. Este es al momento de la cirugía, principalmente asociado cuando la sutura se pasa no de un espesor parcial, sino de un espesor completo, pasando el espacio supracoroideo o incluso afectando la retina, como se ve en estas imágenes, pudiendo desprender la retina, pudiendo generar hemorragia, pudiendo también predisponer posteriormente a una endoftalmitis. Aquí lo que se tiene que hacer pues es realmente una revisión rápida en ese momento, redirigir pues por supuesto la aguja, extraerla y trabajar en un sitio contiguo donde no se haya pasado la aguja de manera total. Y pues bueno, en dado caso que haya afectación retiniana, pues se sugiere la revaloración en el postoperatorio inmediato del fondo de ojo para revisar si hay alguna alteración en la retina o alguna otra cuestión que requiera un manejo inmediato o pronto para que sea de manera más oportuna. Las hemorragias, pues bueno, aquí son el pan de cada día en las cirugías de estrabismo. Desde luego lo que va a variar aquí es el sitio en el que se lesiona y por ende, dependiendo cada uno de estos sitios o de vasos que se pueden lesionar, pues va a dar una mayor o menor severidad del cuadro. Generalmente es leve y autolimitada en el mismo transquirúrgico. Las hemorragias graves son por lesiones de venas vorticosas, que pues realmente se dan durante el sitio de la cirugía y generalmente se controlan con hemostasia adecuadamente durante la cirugía. O bien, aún un poquito más aparatoso o importante, el bloqueo retrovulvar. Los factores de riesgo, pues principalmente el uso de anticoagulantes, y pues bueno, también el tratamiento va a depender del tipo de hemorragia o del tipo o de los vasos o las estructuras que dieron el origen a la misma, siendo incluso la más grave, como ya comentamos, la hemorragia retrovulvar, que puede requerir cantotomía lateral y cantolisis con una reparación posterior para pues, distribuir adecuadamente las presiones que genere la hemorragia retrovulvar y con ello disminuir hasta cierto punto las complicaciones asociadas a la misma. Con respecto al esquema del segmento anterior, pues como bien sabemos, las ciliares anteriores son las principales estructuras vasculares que van a proveer de irrigación en el segmento anterior y que son las que principalmente se tienen que cuidar en este tipo de cirugías. La causa, pues como ya sabemos, la interrupción de las ciliares anteriores al operar los rectos. La clínica es una disminución de la perfusión del iris, los cambios pupilares, la uveitis, se ve una reacción o se puede ver una reacción inflamatoria a nivel de la cámara anterior, pero también a nivel corneal, con datos incluso de descompensación corneal. Los factores de riesgo, pues si bien hay factores dependientes del paciente, los más importantes son las cirugías previas y el trabajo excesivo, es decir, trabajar muchos músculos rectos en una misma cirugía, como comentaba Dani en su clase anterior. El mejor tratamiento pues es desde luego la prevención. Vemos, por ejemplo, como vimos al principio de la clase, ciertas técnicas como las técnicas de transposición parciales de tendón que van enfocadas precisamente al cuidar esto, lo que comentaba Dani con respecto al uso de la toxina botulínica para trabajar en un segundo tiempo de manera más segura sobre más grupos musculares, etcétera. Entonces, siempre lo más importante en estos casos es la prevención. Y con respecto al tratamiento, se ha visto que de manera empírica pues, se utilizan esteroides tópicos principalmente porque suelen cursar con datos inflamatorios en cámara anterior. Sin embargo, pues no está del todo relacionado que esto pueda mejorar la isquemia, desde luego. También se pueden utilizar esteroides sistémicos y oxigenoterapia, que pues no está descrito como tal su utilidad, sino más bien, insisto, como lo comentamos con los esteroides, de manera más empírica. Ya por último, bueno, la retracción palpebral, que esto se ve superior e inferior, se ve en las cirugías con retroinserciones grandes de recto superior o en el inferior, sin disección del ligamento que los une a ciertas estructuras. Hablando de recto superior, su unión o el ligamento, una inadecuada disección del ligamento que lo une con el elevador del párpado, o bien hablando del inferior,
con el músculo tarsal inferior. Si esto no se hace así y se realizan retroinserciones, se puede correr el riesgo de la retracción palpebral, pues, a cualquiera de estos niveles. La mejor manera de tratar esto, pues desde luego, pues, es haciendo una adecuada disección ligamentaria en el tiempo quirúrgico, pero si no se logra hacer esto o no se hace así, que por ende precisamente por eso se da la retracción, en un segundo tiempo realizar una disección ligamentaria adecuada con un avance con reinserción en el tendón. Y en los casos de ptosis, las resecciones se dan en estos casos en resecciones grandes del recto superior, sin disección de ligamento que lo une con el elevador del párpado. Y lo mismo, si se llegase a presentar la disección y la retroinserción del ligamento sobre el músculo recto superior para tratar de paliar la ptosis iatrogénica. Y eso sería todo. Felicito mucho, JP. Ya se ve que el R3 ya se está acabando. Pues muchas felicidades. A lo mejor aquí nada más agregaría que la doctora Barón, en los casos en los que se considera una perforación ocular, ella menciona que en vez de quitar la sutura y la aguja, como lo que muchos pensaríamos, de forma a hacerlo como muy rápido, sería más bien como proceder a que el músculo se quede ahí pegado. Esto dijo que en conjunto a su esposo, que es retinólogo, se han dado cuenta que al final del día la gran mayoría de los pacientes a los que se operan de estrabismo pues es más por cuestiones de, pues son niños. Y estos niños normalmente su vitrio es más compacto, menos como líquido. Y entonces, aunque sí se haya atravesado completamente al globo ocular, el músculo al final de cuentas sella y evita que el vitrio se empiece a salir por la esclera. Y aquí la cuestión también sería que si de pronto tienes la duda, pues los dilates. Recordemos que normalmente, cuando hacemos retroinserciones, por detrás del músculo es la zona más delgada de la esclera. Entonces tengan cuidado cuando ustedes vayan a poner estos puntos de pie esclerales para que no justo eviten como a perforar completamente el ojo. Y si llega a suceder, no se estresen. La doctora Barón menciona que en estos casos, pues mejor cierren, o sea, pongan el músculo donde ya quedó. Y como si bien dijo JP, pues dilaten y revisen. Normalmente estas heridas van a estar o en el ecuador o un poquito por detrás de estas, normalmente no en el polo, porque pues no llegamos hasta atrás. Y entonces el retinólogo nos puede hacer el gran favor de rodear las lesiones con láser, como las imágenes que les presenté cuando se mostró un caso de una perforación ocular por aplicación de toxina botulínica. Entonces, sí es una posibilidad que existe y las primeras veces que ustedes estén haciendo cirugía de estrabismo, tengan como este cuidado en el paso en el que están ustedes colocando la sutura. Y de los otros, como complicaciones tardías que pueden pasar también, una es algo que le conocemos el desplazamiento el deslizamiento del músculo. En este caso, puede suceder que nosotros coloquemos bien el músculo y que después de unos días veamos que hay una limitación en esa aducción y ahí tenemos que reoperar, buscar el músculo y muchas veces lo que sucede es que la vaina del músculo sí se insertó, pero el músculo como que se contrajo y se deslizó sobre esa vaina. Entonces ahí no se preocupen, ubiquen nuevamente el músculo, lo agarran y lo insertan nuevamente. Y otra es algo que le llamamos estrabismo consecutivo, que es como pasarnos de la corrección y en vez de mandarnos a la ortoposición o una residual pequeña, lo pasamos al lado contrario y a eso le conocemos como un estrabismo consecutivo. Tampoco es malo, podemos trabajar sobre lo que hemos hecho y recuperar nuevamente la ortoposición o regresarlo al otro lado. Y de ahí en más, pues la isquemia del segmento anterior que lo mostró muy bien. Afortunadamente es raro verlo. A mí no me ha tocado, pero sí se ha descrito. Entonces no sé si tengan alguna duda o algún otro comentario que gusten compartir. Igual y cuando les toque hacer evisceraciones, hacer
acérquense a una charola de ganchos y localicen los músculos y jueguen con ellos. Solamente tengan cuidado con el reflejo oculo cardíaco. Uy, una vez Pero hice eso y se prácticamente me andaba infartando uno. Por eso les digo, tengan cuidado nada más con el reflejo oculocardíaco, avísenle a su anestesiólogo que van a jalar un músculo y si ven que no pasa nada, pues los empiezan a localizar. De hecho, a nosotros nos enseñaron en el instituto a localizar oblicuos en las enucleaciones porque tenemos que desinsertar todos los músculos y hacemos peritomía 360 grados y luego localizamos los músculos, los desinsertamos y ahí es donde nosotros trabajamos en la localización de estos mismos. Entonces, para ustedes, cuando estén frente a un paciente que van a viscerar, pues de pronto hagan la peritomía 360 grados y empiecen a buscar los músculos con los ganchos. Y entonces esto les va a ayudar a ustedes también a saber localizarlo. Ya una vez que localizan el músculo, ya pueden hacer lo que ustedes quieran con él. Pero pues muchas felicidades, JP, ya se ve que estás listo para salir. Gracias, Dani. No sé si haya algún comentario o alguna otra duda. Si no, entonces nos veríamos ya en la última sesión, que yo les tocaría de nuevo el tema que me corresponde de los horizontales.